Muy buenas y bienvenidos a todos a esta cuarta sesión del curso de Rust de la Academia Scripto. Mi nombre es Andrés León y vamos a analizar hoy el capítulo 3 de Tour of Rust. Ya sabéis, la herramienta que estamos utilizando, en este caso el manual que estamos utilizando para, como guía de este curso de iniciación básico de Rust. En esta ocasión vamos a analizar el capítulo 3, tipos básicos de estructura de datos. Al finalizar este capítulo, habiendo visto los tipos básicos, las estructuras de control y ahora las estructuras de datos, digamos, habremos completado una parte inicial que ya nos va a permitir empezar el curso de Scripto, ya con unas nociones básicas de cómo funciona Rust. Pero leamos qué nos dice aquí el cangrejito. Dice, ha llegado la hora de explorar más allá de los tipos básicos. En este capítulo veremos las estructuras de datos más primitivas de Rust, prestando mucha atención a su representación en memoria. También te daré cuenta de lo poco que oculta Rust sobre cómo funcionan las cosas. Bueno, no os asustéis con esto de las memorias y tal, sé que parece un poquito engorroso de primeras, pero nos va a ayudar a darnos cuenta de por qué finalmente Rust, digamos, es tan bueno, tan interesante, debido a su velocidad, ¿no? A ese manejo tan exhaustivo que hace de la memoria. Y si nosotros somos buenos programadores, podemos ayudar al compilador a perfeccionar, digamos, el código de tal forma que nuestras aplicaciones sean más óptimas. Bueno, empecemos. Estructuras. Una estructura, palabra reservada, struct, es una colección de campos. Un campo es simplemente un valor de dato asociado a una estructura de datos. Su valor puede ser de tipo primitivo o una estructura de datos. Su definición es como una plantilla para el compilador sobre cómo disponer los campos en memoria cerca unos de otros. Esta es la definición que nos da de estructura, ¿vale? Si os dais cuenta aquí, en la parte... ¿Se ve bien? Vamos a hacerlo un poquito más grande a lo mejor, ¿no? Es la definición que nos da de estructura, ¿vale? Que es una colección de campos. Y aquí en la parte derecha lo vemos, ¿vale? Una estructura, la palabra clave es struct para crearla, le damos un nombre. En este caso, si os dais cuenta, es un camel case, que significa que las palabras empiezan con mayúsculas. De hecho, los nombres de estructuras siempre deben comenzar con mayúsculas, si no nos va a dar un error el compilador, ahora lo veremos. Y luego lo que tiene justo dentro del contexto de esta estructura son, como dice aquí, campos, un nombre de un campo, ¿vale? Y el valor que va a ser, el tipo de valor que se le va a asignar a ese campo. Finalmente, como indica, es como una especie de plantilla, ¿vale? De una colección de datos. En realidad, cuando coleccionamos datos, empezamos a hablar de información dentro de los lenguajes de programación. Y en este caso, esta es una estructura completa que va a guardar información sobre, en este caso, un crustáceo, un animal del mar, ¿no? Una criatura del mar. Muy bien, ¿lo tenemos claro? ¿Vale? Vamos a ver cómo funcionaría esto. Esto nos va a dar un error, porque obviamente no está dentro de una estructura, no está dentro, ¿ves? Nos está dando un error, ¿vale? Porque nos dice que no está, ¿vale? Ejecutándose dentro de ninguna función ni nada, ¿vale? Nos va a dar un error. Posiblemente, pero vamos a ver el error que decíamos antes. Si le damos sí, por ejemplo, en minúsculas vemos que nos va a dar un tipo de error, ¿vale? Donde nos dice que no es camel case, ¿vale? Cuidado, dice, atención, no es camel case, ¿vale? Debemos empezar con una letra en mayúsculas. Tampoco nos va a permitir hacer esto, ¿vale? Yo creo que nos va a seguir dando el mismo error, ¿vale? Nos va a decir, no es camel case, cuidadito, ¿vale? Tienen que ser todas las palabras juntas, ¿vale? Y la primera letra debe ser mayúscula. Si luego queremos poner otras mayúsculas para diferenciar las palabras, también podemos hacerlo, ¿vale? Aquí sí todas con minúsculas, etcétera, ¿vale? Y, como ya vimos anteriormente, los tipos de datos básicos, ¿vale? Texto, numéricos, etcétera. En este caso, fijaros que está diciéndole tipo de animal, nombre, los brazos que tiene, las patas que tiene, ¿vale? Y otro tipo de información. Llamadas a métodos.
Dice, a diferencia de las funciones, los métodos son funciones asociadas con un tipo de dato específico. Métodos estáticos, los métodos que pertenecen a un tipo determinado se llaman usando el operador ... Métodos de instancia, los métodos que pertenecen a una instancia de un tipo se llaman usando el operador punto. Hablaremos de cómo hacer tus propios métodos en próximos capítulos. Bueno, ¿qué son los métodos? Bueno, aquí nos está diciendo que los métodos son funciones asociadas a un tipo específico de dato, ¿vale? Es una función, ya hemos visto lo que era una función. Main, por ejemplo, es una función principal. Vimos el otro día que podíamos crear nuestras propias funciones, como podíamos hacerlo. Y ahora nos dice que hay un tipo de funciones especiales que cuando están asociadas a un tipo de dato se convierten en métodos. Y que dentro de estos métodos hay dos tipos de métodos, ¿vale? Hay unos que son estáticos y otros que son de instancia. Veamos en el ejemplo. Este es un método tipo estático. Está asociado a un tipo de dato, pero es predeterminado. Es decir, el dato todavía no está instanciado. Instanciado quiere decir darle vida, asignarle a un tipo de dato, en este caso el tipo sería de tipo de string, ¿vale? Ahora mismo no tiene ningún valor. Cuando le damos valor, lo estamos instanciando, le estamos dando vida, lo estamos creando, ¿vale? Eso sería instanciar. Cuando ya instanciamos un método, entonces podemos utilizar un dato, perdonad, cuando instanciamos un dato, entonces ya le podemos, de alguna forma, llamar desde ese dato, desde ese tipo de dato, podemos llamar a un método que sería de tipo, ¿vale?, de instancia. Es decir, este tipo de método, en este caso, por ejemplo, es el que cuenta cuántas letras, ¿vale?, el que cuenta el número de letras, no podemos llamarlo aquí. No podemos llamarlo aquí. ¿Por qué? Porque todavía no está instanciado. Necesitamos que esté instanciado para poder llamarlo, ¿vale? En este caso no. En este caso, para instanciar el método o antes de que sea instanciado, para instanciar el dato o antes de que sea instanciado, podemos llamar a este tipo de método que es, como dice aquí, es un método determinado, ¿vale? O predeterminado de alguna forma. Por ejemplo, el tipo string tiene una forma, o la forma de crearse es llamando al método from, y dentro de este le pasamos la cadena de caracteres que vamos finalmente a convertir en un tipo de dato string. Vamos a ver qué hace esto. Esto sí que funciona. Pues como nos podríamos esperar, pintamos en pantalla primero S, que sería hello world, ¿vale? S, hello world, y luego dice is, y ahora fijaros que estamos, al llamar a este método de instancia de S, cuenta el número de letras que hay, o de caracteres mejor dicho, y nos dice 12 caracteres de longitud, ¿vale? ¿Veis la diferencia? La diferencia está en que hay unos métodos. Primero, los métodos siempre van asociados son funciones que van asociadas a datos o tipos de datos. Y segundo, hay métodos que tienen que ver, son los estáticos, que tienen que ver con la esencia en sí del dato o del tipo de dato, y otros que solamente van a funcionar una vez que a ese dato lo hayamos llenado, ¿vale? Le hayamos dado vida, lo hayamos instanciado. Porque, fijaros, preguntar la cantidad de caracteres que tiene S sin haber creado S, pues no tiene mucho sentido, ¿verdad? Sigamos. Bueno, paréntesis, alert spoiler, ¿vale? Esto lo vamos a hacer muchísimo, ¿vale? Tanto las estructuras como los métodos de datos lo vamos a utilizar muchísimo en el curso de Scripto, ya lo veréis. Memoria. Aquí la guía nos hace un inciso para aclararnos ciertas cosas acerca de la memoria o cómo utiliza la memoria RAST, la memoria de nuestro ordenador, la memoria RAM de nuestro ordenador. Los programas RAST tienen 3 regiones de memoria donde almacenar los datos. 3 regiones, ¿vale? Tenemos la memoria de datos o data memory, para datos de tamaño fijo y estático, es decir, siempre disponibles a lo largo de la vida del programa. Considera el texto del programa, por ejemplo, Hola Mundo, los bytes de este texto son de solo lectura, por lo tanto se almacenan en esta región. Los compiladores hacen muchas optimizaciones con este tipo de datos. Generalmente se consideran muy rápidos de usar, ya que las ubicaciones son conocidas y son fijas, ¿vale? Ese es el primer tipo
digamos, de uso que le hace a la memoria con este tipo concreto de dato, ¿vale? Esos datos que, como dice, son de tamaño fijo y son completamente estáticos, no cambian. Tenemos los stack memory o memoria de pila. Dice, para los datos que se declaran como variables dentro de una función. La ubicación de esta memoria nunca cambia durante la duración de la llamada a la función. Debido a esto, los compiladores pueden optimizar el código para que los datos de la pila sean rápidos de usar. Estos, digamos, a diferencia de estos otros, no están dentro de la función, ¿vale? Y luego, por último, tenemos los memoria de montículo o heap memory. Dice, para los datos que se crean mientras la aplicación se está ejecutando. Los datos de esta región pueden ser añadidos, movidos, eliminados, redimensionados, etc. Debido a su naturaleza dinámica, se considera generalmente más lentos de usar, pero permiten usos mucho más creativos de la memoria. Cuando se añaden datos a esta región, lo llamamos asignación. Cuando los datos se eliminan de esta sección, lo llamamos desasignación, ¿vale? Si os dais cuenta, la naturaleza de estos datos son datos que cambian a lo largo de la vida, no son tanto estáticos como estos otros que veíamos anteriormente. Si recordáis, en Rust podemos declarar datos de tipo mutable, datos que pueden ir cambiando, o datos de tipo inmutable que quedarán permanentes tal y como los hemos creado. A partir de esta definición, ahora vamos a ver lo que ya hemos visto de las estructuras, pero teniendo en cuenta el uso de la memoria. Fijaros que dice, creación de datos en memoria. Cuando instanciamos una estructura, en nuestro código, nuestro programa crea los datos asociados a cada campo uno al lado de otro en memoria. Esto es básicamente para que entendamos cómo funciona Rust. Luego en nuestra vida diaria no lo vamos a utilizar, pero sí para que lo entendamos cómo funciona. Es decir, cuando nosotros creamos una estructura, él reserva una porción completa de memoria junta para que todos esos datos estén juntos. Esto hace que sea mucho más rápido el acceso y la lectura de esos mismos datos que si estuvieran repartidos en diferentes sitios de la memoria y ahora tendría que acceder aquí y tendría que acceder allá. Cuando están juntitos, el acceso es muchísimo más rápido. Dice, para instanciar una estructura, especificaremos todos los valores de los campos dentro de, y ahora nos dice, las llaves, ¿vale? Esto ya lo habíamos visto, ¿vale? Dentro de las llaves. Los campos de una estructura se acceden mediante el operador punto. Es decir, una vez hemos creado la estructura, accedemos a estos con el operador punto, ¿vale? Aquí se crea la estructura, ¿vale? Y luego vemos aquí otra estructura, vemos que estamos accediendo a la estructura con el operador punto. En este caso, la estructura Ferris, ¿vale? Cuando la creamos y le damos vida, la instanciamos, la llenamos de datos, ¿vale? Para crear una información concreta. Luego a Ferris podemos, ferris.name, pues obviamente nos va a devolver, ¿vale? Crap, ¿vale? El dato que aquí hemos introducido. Ya nos dice, detalles de memoria de nuestro ejemplo. Dice, el texto dentro de las comillas es solo lectura. Este texto es de solo lectura. Dice, por ejemplo, Ferris, ¿no? Por lo tanto, se coloca en la región de memoria de datos. Recordamos, de las tres regiones de memoria, volvemos atrás, en la memoria de datos. ¿Por qué? Porque es un dato estático, fijo. Este dato no va a cambiar. Una vez esto se compile, este dato siempre va a ser Ferris, no va a cambiar nunca. ¿Vale? Por eso se coloca en ese tipo de dato de memoria estática. La llamada a la función string from crea una estructura de tipo string, que se coloca al lado de los campos de seekCapture en la pila. Un string representa un texto que se puede modificar y lo hace de la siguiente manera. Y nos explica aquí cómo funciona por dentro el lenguaje de programación, ¿vale? Crea memoria en el montículo para el texto, recordamos es ese tipo de memoria que hace una pila, donde se puede modificar, ¿vale? Guarda una referencia a esta ubicación de memoria en el montículo y lo almacena en la estructura string. Y nos centraremos esto en futuras lecciones. Porque string, vale, os hago otro spoiler, string en sí mismo es un tipo de dato que a su vez es una estructura, ¿vale? Por dentro es que Rust funciona así, o sea, string, lo que veis aquí, este tipo de dato que hemos analizado es una estructura también, ¿vale? Pero eso ya lo veremos más adelante.
Dice, finalmente nuestro amigo Ferris y Sara tienen estructuras de datos que siempre tendrán ubicaciones fijas en nuestro programa, así que se colocan en la pila. ¿Vale? Tanto esas dos estructuras estarán en la pila, en este tipo de memoria que, digamos, como dice aquí, es una ubicación de memoria que nunca cambia, ¿vale? Pero que se utiliza dentro de las funciones, ¿vale? La diferencia es que esta es datos que se encuentran dentro de una función. Y en este caso, tanto Ferris como Sara, ¿vale? Dos estructuras que hemos declarado aquí, se encuentran dentro de una función, ¿vale? Bueno, como veis, esto es simplemente para que entendáis y os quede súper claro en la mente que cuando nosotros, en este caso, estamos declarando una función, estamos declarando una estructura, una función, estamos instanciando esa estructura, es decir, introduciendo datos, Rust, cuando lo compilamos, coge todos esos datos, todas esas estructuras y los coloca en diferentes regiones de la memoria, bien optimizada, optimizado, para que ahora el acceso a los mismos sea lo más rápido posible. De ahí que Rust tenga como una de esas ventajas, ¿vale?, el acceso a memoria por la rapidez que ejecuta sus programas. Vamos a repasar un poquito el código porque creo que es interesante para que veáis cómo se crean las estructuras. Esta es la estructura que hemos visto antes, ¿vale? Una estructura que nos crea animales del mar, tipo de animal, nombre, tipo de patas que tiene, brazos, ¿vale? Etcétera. Y ahora nos está diciendo aquí, dentro, vamos a, fijaros que declaramos el tipo de dato fuera de la función, ¿vale? Eso es esto hay que verlo, ¿vale? Dentro de la función principal. Y ahora lo que hacemos es que para guardar, digamos, si recordáis, este podría ser de tipo, podríamos así decirle aquí que es de tipo CCapture, o sea, directamente aquí le estamos diciendo que es de tipo CCapture. Este let declaramos una variable que llamamos Ferris y le decimos que es de tipo CCapture, ¿vale? Y ahora lo que hacemos, fijaros, es asignarle datos, ¿vale?, a los nombres del mismo tipo que habríamos declarado. En este caso, pues animal type es un string, name es otro string, en este caso es un tipo numérico, otro tipo numérico, ¿vale? Y finalmente otro string. Declaramos Ferris, declaramos otra estructura que se llama Sara y finalmente lo que hacemos es pintarlos. Fijamos, Ferris tal, vamos a ejecutarlo esto para que lo veáis. ¿Vale? Lo que dice Ferris es un crab, tiene 2 armas, 4 piernas y tiene un club weapon, ¿vale? El arma que utiliza. El arma. Bueno, y si os dais cuenta, lo que hemos visto antes, para poder acceder a estos datos, pues el tipo, el nombre de la variable, en este caso Sara o Ferris, punto, el campo que se encuentra con el dato dentro, que tiene el dato dentro, ¿vale? Bueno. Estructuras en forma de tupla. Ese es un tipo de estructura muy específico, pero que se utiliza muchas veces. Dice, para ser concisos, puedes crear estructuras que se usan como una tupla. Recordemos el tipo de datos tipo tupla, es decir, estos datos que podían ser de diferentes tipos, pero que se englobaban entre paréntesis como si fueran un solo dato, ¿vale? Aunque dentro contuvieran diferentes tipos de datos. Si os dais cuenta, no le asignamos nombres, ¿vale? En este caso, esta es una estructura que se llama location, no le estamos poniendo nombres, por eso es tipo tupla, no le estamos poniendo nombres, simplemente le estamos poniendo el tipo de dato que va a contener. Fíjate que una localización que son 2 coordenadas, pues le encaja perfectamente 2 tipos de datos numéricos como los que estamos viendo aquí, además de que pueden ser positivos y negativos. Si ejecutamos esto, aquí le estamos diciendo 42 y 32 y finalmente nos está pintando log.0, log.1, 42 y 32, nos los está pintando. Fijaros que aquí, como no le estamos dando nombres, lo que hace es que para acceder a la posición es como si fuera un vector. ¿Recordáis los vectores? Punto 0, punto 1, es decir, le ponemos, digamos, la posición, este sería el punto 0, el punto 1. Si aquí, por ejemplo, metiéramos otra cosa, por ejemplo, un string, y le pusiéramos aquí, lo hemos visto antes, ¿vale? Vamos a hacerlo. String, ya sabemos cómo crear un string from
ejemplo, coordenadas, ¿vale? Si aquí pone, ¿cuál sería? El log punto 2, obviamente. No nos va a aparecer porque aquí no le estamos dando, dice que no le estamos utilizando. Fijaros, dice never use it, cuidado, vale, ahora la utilizo, espérate. ¿Vale? Ahora la utilizo. Aquí, así sí la voy a utilizar. ¿Vale? ¿Vale? Coordenadas. ¿Vale? ¿Os dais cuenta? Acordaros, las tuplas, ¿vale? Pueden contener no solo 2, sino 3, 4, 5, ¿vale? A ver, vamos a intentar hacerla la más pequeña posible para que esté bien organizado, que no sea luego un desmadre de tuplas gigantescas, pero sí es una buena forma de crear estructuras sencillas, ¿vale? Estructuras tipo unitario. Estas son estructuras que, como vimos en un momento, ¿os acordáis que podíamos devolver? Vamos a leerlo. Dice, no es necesario que las estructuras tengan campos. Como ya se menciona en el capítulo 1, una unidad unit es otra palabra para una tupla vacía. Es por eso que este tipo de estructuras se llaman de tipo unitario. Este tipo de estructuras no es muy común, ¿vale? No las vamos a mencionar casi. Es una estructura que no tiene campos, tiene usos muy concretos, que seguramente no vamos a recoger en este pequeño curso, entonces ni lo vamos a mencionar. Que sepáis que si lo encontréis por ahí, lo vais a ver, ¿vale? Y, uy, ¿esto qué es? Bueno, pues es una estructura de tipo unitario, ¿vale? Sin campos, básicamente. Bueno, otro tipo de estructuras, de tipos de datos, ¿vale? Enumeraciones. Las enumeraciones permiten crear un nuevo tipo, ¿vale? Eso es un nuevo tipo de datos, las enumeraciones, que pueden tener un valor entre varios elementos, etiquetados utilizando la palabra reservada enum, ¿vale? En este caso, la palabra es enum. Match ayuda a asegurar un manejo exhaustivo de todos los posibles valores del enumerado, convirtiéndolo en una herramienta muy útil para asegurar un código de calidad. Bueno, vamos a ver qué es esto de enum. Pues eso es otro tipo de dato, ¿vale? En este caso es un tipo de dato que nos permite delimitar, ¿vale? El valor que vamos a guardar, ¿vale? Es decir, le estamos dando un listado. En este caso hemos creado una enumeración de especies, de animales, ¿vale? Y lo estamos delimitando. No puede poner cualquier tipo de especie, sino que vamos a crear este tipo, que es el octopus, que el pescado, que tal, ¿vale? Y luego nos está diciendo, si recordáis en las estructuras de control de la semana pasada, ¿vale? Utilizamos el match, nos está diciendo que es una buena forma de luego poder utilizar estas enumeraciones es con match, para poder hacer uso de las mismas. Veamos cómo se hace, ¿vale? Vamos a ver el código. Nos está diciendo que esto lo pone para prevenir fallos de la compilación, ¿vale? Nos está poniendo a la web dev code. Porque esto producirá algún tipo de fallo en el compilador, luego veremos más adelante por qué, ¿vale? Pero de momento le ponemos esto en el compilador y ya no aparecen ese tipo de fallos, ¿vale? Como decíamos, creamos una enumeración de especies, ¿vale? Pues creamos estas 4 especies que podemos enumerar. Luego creamos la estructura, la misma que teníamos antes. Y ahora si os fijáis, en cambio de poder especificar con un string cualquier tipo de especie, como hacíamos antes, aquí le decimos que solamente vamos a guardar especies del tipo especies, ¿vale? De este tipo. Con lo cual, cuando instanciemos esta estructura, solamente vamos a poder instanciar este campo o dar vida a este campo con alguna de estas especies. Estamos delimitando, de alguna forma, ¿vale? Las opciones. No es un campo libre, sino las opciones que puede utilizar. El resto siguen siendo campos libres. Bueno, nos vamos a la función main, ¿vale? Vamos a declarar en la variable ferris, ¿vale? Esta estructura. Y ahora si os dais cuenta, como vimos anteriormente, vamos a utilizar un método, en este caso un método estático, 2 puntos. ¿Por qué? Porque pertenece de forma intrínseca, ¿vale? O sea, al tipo de dato, como este es el caso, ¿vale? Y entonces este tipo de método lo que nos permite es asignar ahora especies, al campo especies, ¿vale? El tipo crab, la especie tipo crab dentro de especies.
¿vale? ¿Lo veis? Esto ya no es un campo de texto, sino que estamos dentro de una enumeración, estamos asignándole cuál concretamente es el tipo de especie del cual estamos creando esa estructura. Y luego finalmente lo que nos explicaba aquí con los match es que gracias a esto, ¿vale? A crear las estructuras de esta forma, después es fácil utilizar el match, porque podemos decir match ferris, punto, recordemos que para poder acceder a los campos dentro de una variable que es una estructura, ¿vale? Ponemos el punto especies, podemos decirle especies crab, y si coincide, si es esta especie, realiza esta acción, si es esta especie, realiza esta otra acción, y así sucesivamente, ¿vale? Con todos los campos que queramos contemplar en este tipo de match, ¿vale? ¿Lo vemos? ¿Vale? Esto es muy sencillo, así aparentemente no vemos exactamente dónde lo vamos a poder utilizar, pero quedaros con la copla, ¿vale? De que de alguna forma estamos delimitando, ¿vale? O creando, o de alguna forma especificando mucho más o creando nuevos tipos para poder asignar a estos campos que son de tipo estructura, ¿vale? Bueno, seguimos. Enumeraciones con datos, dice él. Nos dice, los elementos de un enum también pueden tener uno o más tipos de datos que les permitan comportarse como una unión en C, ¿vale? Olvidaros esto de unión en C. Si es otro lenguaje de programación, entonces para quien venga de ese lenguaje de programación, esto le permite hacerse una idea. Vosotros olvidaros, ¿vale? Lo que nos quedamos es que los elementos de un enum también pueden tener uno o más tipos de datos, ¿vale? Cuando un enum se empareja con un patrón usando match, se puede vincular un nombre de variable a cada valor. Detalles de memoria para enum, ¿vale? Lo mismo que hemos hecho antes con struct, vamos a hacerlo con enum, para que veamos cómo funciona la memoria en Rust con enum, con este tipo de dato. Un valor de datos enum tendrá un tamaño de memoria igual a su elemento más grande, ¿vale? Es decir, él va a reservar, recordemos, va a reservar memoria como el elemento más grande. Esto permite que todos los potenciales valores queden en el mismo espacio de memoria. Y luego poder encontrarlos de forma sencilla, añadiría yo. Porque si cada uno tiene el mismo espacio de memoria, yo para poder recorrer la memoria, sabiendo que estoy dentro de un tipo enum, pues puedo recorrerlo de forma mucho más sencilla. Además de los tipos de datos de los elementos, esto permite que todos los potenciales valores quepan en el mismo espacio de memoria. Vale. Además de los tipos de datos de los elementos, si los hay, cada elemento tiene también un valor numérico que representa qué etiqueta es. ¿Vale? Esto es, lo veíamos antes, ¿vale? Para saber exactamente el valor numérico de cada etiqueta. ¿Vale? Esto lo hace en memoria para que sea todavía mucho más rápido el acceso al mismo. Otros detalles, el enum de Rust también se conoce como union etiquetada o tagged union, y la combinación de tipos para hacer otros nuevos es la que nos referimos al decir que Rust tiene tipos algebraicos. Bueno, cuando la gente habla acerca de que Rust tiene tipos algebraicos, pensar que es cuando están haciendo referencia simplemente cuando Rust permite combinar tipos de datos diferentes para crear nuevos tipos de datos, ¿vale? Simplemente es eso. Eso es tipos algebraicos. Vamos a ver el código para ver lo que nos estaba diciendo antes, ¿vale? En este caso, enum especies, lo tenemos aquí, con las diferentes opciones que tenemos. Aquí ya lo estamos bordando, estamos creando más enumeraciones, tipo potion type, ¿vale? Diferentes tipos de potions, ¿vale? El tamaño, si grande o pequeño, ¿vale? Y las weapons, las armas, si claw, si potion, y daros cuenta que aquí, ¿vale? Dentro de cada uno de estos, en este caso de estos, porque esta es como lo que habíamos hecho al principio, ¿vale? Estas enumeraciones, simplemente estamos detallando o enumerando las posibilidades. Pero en este caso de aquí, ¿vale? Lo estamos haciendo también, estamos utilizando el known, donde nos permite decir que no tiene ningún tipo de arma, ¿vale? Pero además, fijaros que aquí nos permite ponerle dentro, por ejemplo, de claw o de poison, nos permite poner
o sea, se convierte en una tupla, en este caso no, simplemente un dato, donde le ponemos i32, size, o position, ¿vale? Y es lo que dice aquí, los elementos de un enum, el elemento de un enumerador, sus elementos pueden tener uno o más tipos de datos que les permitan comportarse, ¿vale? En este caso como union C, ¿vale? En C, ¿vale? Os dais cuenta aquí, ¿vale? Lo que dice, puede tener uno, en este caso, o más datos dentro de cada elemento, lo cual cada vez se hace más complejo. Vamos a ver cómo se quedaría la estructura, en este caso, de los animales del mar, ¿vale? En la especie, el nombre seguía siendo el nombre, un i32, bueno, un número, y en este caso le vamos a poner las armas. Pero fijaros que las armas tienen aquí position type, ¿vale? Esta de aquí, a su vez, tiene dentro un enumerador, un elemento de un enumerador que tiene a su vez otro enumerador, ¿vale? Y este también tiene size, ¿vale? Este tiene un numérico y luego un enumerador tipo size, que puede ser big o small, ¿vale? Con lo cual, digamos que este de aquí, este campo de aquí, lo hemos complicado, o sea, no complicado, sino que le hemos dado mucha más versatilidad, ¿no? Cuando instanciamos esta nueva estructura, como queda ahora, pues como hemos visto antes, ¿vale? Le asignamos, en este caso especie, el tipo es de especie, el nombre este queda igual, este queda igual, ¿vale? Y ahora, lo que hacemos aquí, fijaros, ¿vale? Es que lo instanciamos con este tipo de método estático, y ahora, claro, como aquí nos está pidiendo el claw, le estamos diciendo que es de este tipo, el weapon es de este tipo claw, tenemos que luego decirle que es de tipo 2, y luego dentro de este a su vez decirle size, y ahora con otro método estático decirle que es small, ¿vale? Que es pequeño. ¿Vale? ¿Lo veis aquí? Fijaros. Claro, aquí parece enrevesado, pero una vez hemos creado las estructuras de datos, es decir, cómo está estructurado todo nuestro sistema de datos, luego a la hora de declararlo es, fijaros, súper limpio, súper sencillo, muy claro, sobre todo este tipo de estructuras, ¿vale? Y finalmente, fijaros, aquí podemos... No me gusta, he de decir que esto no sería limpio, ¿vale? Un match dentro de un match dentro de un match, ¿vale? Pero finalmente no lo hace para que nos demos cuenta que nos podemos quedar con los diferentes datos para poder irlos utilizando. Por ejemplo, en este caso, este match, si se da, el size, pues nos quedamos con una variable, ¿vale? Que es size description, eso lo vimos el otro día, entonces nos quedaríamos con el tipo de si es big, si es small, ¿vale? Nos quedaríamos con el tipo que hemos declarado, en este caso era small, nos quedaríamos con el size description que luego podríamos utilizar a la hora de, en este caso, pintar por pantalla los datos. Vamos a verlo, vamos a ejecutarlo. Ferris is a crab with two small claws, ¿vale? Justo lo que hemos visto, lo que habíamos declarado aquí, ¿vale? Y finalmente el texto se ha escrito eso porque, obviamente, ¿vale? Haciendo los match hemos ido guiando, encaminando el código para que, a partir de los datos que le estábamos dando, para que produjera ese resultado. Bueno, conclusión. Genial, ahora tenemos las herramientas más básicas para representar nuestras ideas en el código. Esperemos que ahora podamos ver un atisbo de cómo las operaciones fundamentales de RAS funcionan en armonía y concisión con sus tipos. A continuación hablaremos de un concepto que da a nuestros tipos de datos aún más flexibilidad de representación, los genéricos. Pues la próxima semana veremos los genéricos. Bye.